Imagina dedicar toda tu vida a la ciencia. Imagina descubrir algo tan poderoso que cambiaría el mundo para siempre. Imagina que ese mismo descubrimiento termina matándote. No, esa no es la trama de una película de ciencia ficción, es la historia de Marie Curie. Ella desafió el machismo, la pobreza y la ignorancia en una época donde las mujeres ni siquiera podían votar. Ganó 2 premios Nobel, salvó miles de vidas y murió por la ciencia que tanto amaba. Pero, ¿valió la pena? Hoy vamos a contar la verdadera historia de Marie Curie, la historia de la mujer que iluminó la ciencia y que se apagó con ella. Bienvenidos a Historias de Enegon. Nuestra historia comienza en Varsovia, Polonia, en 1867, en una época de represión y restricciones. Polonia, que en ese momento estaba bajo el dominio del Imperio ruso, vivía tiempos difíciles. La cultura polaca estaba siendo sofocada y la educación en polaco era prácticamente un acto de rebeldía. En este contexto nació María Salomea Sklodowska, la menor de 5 hermanos en una familia donde el conocimiento era un tesoro. Su padre, Ladisław Sklodowski, era un apasionado profesor de física y matemáticas, y su madre, Bronislawa, dirigía una de las mejores escuelas para niñas en Varsovia. Desde niña Marie mostró una inteligencia brillante y una curiosidad incansable. No solo absorbía los conocimientos de su padre, sino que también soñaba con explorar el mundo de la ciencia, algo impensable para una niña en aquella época. Pero la felicidad en su hogar no duraría para siempre. Cuando Marie tenía apenas 10 años, su madre, Bronislawa, falleció a causa de la tuberculosis. Para una niña tan joven, esta pérdida fue devastadora, pero en lugar de rendirse al dolor, Marie encontró fuerza en sus estudios. Sabía que su madre había dedicado su vida a la educación y en su honor decidió que ella también haría algo grande con la suya. Desde ese momento, el aprendizaje se convirtió en su refugio y en su propósito. En aquella época la educación para las mujeres en Polonia estaba llena de obstáculos. El Imperio ruso era el que imponía las restricciones. Las mujeres tenían prohibido el acceso a la universidad y solo podían aspirar a ser maestras o amas de casa. Pero Marie no iba a aceptar un destino impuesto. Fue así como descubrió la Universidad Volante, una red secreta de clases clandestinas donde profesores polacos enseñaban ciencia, filosofía e historia en su propio idioma, desafiando las prohibiciones del gobierno ruso. Marie asistía en secreto, arriesgando su seguridad por el simple hecho de aprender. Era una rebelde del conocimiento y cada nueva lección alimentaba aún más su deseo de explorar el mundo de la física y la química. Pero para lograr su sueño tenía que salir de Polonia. A lo largo de su infancia, Marie formó un fuerte vínculo con su hermana mayor, Bronia. Ambas compartían un sueño: estudiar en la Universidad de París, la Sorbona, el epicentro del conocimiento en Europa. Pero tenían un problema mayor, y es que no tenían dinero. Era un acto de sacrificio mutuo. Marie y Bronia hicieron un pacto. Marie trabajaría como institutriz y enviaría dinero a Bronia para que estudiara medicina en París. Cuando Bronia terminara, ayudaría a Marie a unirse a ella. Durante 6 años, Marie trabajó incansablemente, enseñando a niños ricos mientras en secreto estudiaba física y matemáticas por las noches. No era fácil. Tenía la frustración de estar lejos del mundo académico, pero nunca dejó que la desesperanza la venciera. Finalmente, en 1891, con 24 años y tras años de sacrificio, Marie dejó Varsovia para siempre y abordó un tren con destino a París. No tenía dinero, ni contactos, ni lujos, solo llevaba su inteligencia, su pasión por la ciencia y una determinación inquebrantable. Lo que aún no sabía era que este viaje cambiaría su vida y la historia de la humanidad. En 1891, Marie llegó a París con una maleta llena de libros y un corazón lleno de sueños. París, con su vibrante vida intelectual y científica, era el destino ideal para una mente tan brillante como la suya. Pero la vida en la capital francesa no fue fácil. Marie vivía en condiciones precarias, un pequeño cuarto sin calefacción en el barrio latino. Durante el invierno estudiaba envuelta en mantas, luchando contra el hambre y el frío. Su dieta consistía en pan, té y en ocasiones un huevo. A pesar de estas dificultades, su determinación nunca flaqueó. En 1893 se graduó en física como la mejor de su promoción y al año siguiente obtuvo una segunda licenciatura en matemáticas. Fue en este tiempo cuando su vida tomó un giro inesperado.
En 1894, Marie conoció a Pierre Curie, un físico brillante que ya había hecho importantes descubrimientos sobre la piezoelectricidad. Pierre no era como los científicos de la época, no menospreciaba a Marie por ser mujer, al contrario, quedó impresionado por su inteligencia y pasión por la ciencia. En sus primeras conversaciones, Pierre quedó fascinado por la profundidad de los conocimientos de Marie. Lo que comenzó como una colaboración profesional pronto se convirtió en algo más. Durante largas caminatas por los jardines de París y horas de trabajo en el laboratorio, su relación floreció. Compartían un amor genuino por la ciencia y esa conexión los unió mucho más allá de lo profesional. En 1895, Pierre le pidió matrimonio, pero Marie aún estaba indecisa, pues no quería abandonar sus ambiciones científicas. Él no intentó retenerla, al contrario, le propuso un amor sin barreras. Si ella deseaba regresar a Polonia para investigar, él la apoyaría, pero también le dejó claro que juntos podrían lograr más. Finalmente, la convenció y Marie aceptó. Su boda no tuvo joyas ni vestidos de lujo. Para ellos el verdadero compromiso era con la ciencia. En lugar de un banquete, pidieron bicicletas para explorar el campo juntos. Desde entonces, Marie y Pierre se convirtieron en socios inseparables en la vida y en la ciencia. Los primeros años de matrimonio estuvieron marcados por el trabajo arduo. Crearon un pequeño laboratorio en condiciones rudimentarias y comenzaron a investigar los misterios de la radiactividad. Marie quedó fascinada por los minerales de uranio, observando que emitían energía desconocida. Algo más profundo ocurría en el interior de los átomos, un fenómeno que aún no tenía explicación. Fue entonces cuando Marie acuñó una palabra que cambiaría el rumbo de la física: radioactividad. Su trabajo los absorbía completamente. Pasaban horas y horas en el laboratorio, realizando cálculos y experimentos. Pierre no solo apoyaba a Marie, sino que también admiraba su capacidad intelectual. A pesar de sus largas jornadas de trabajo, Marie y Pierre también construyeron una familia. En 1897 nació su primera hija, Irene Curie, quien más tarde seguiría los pasos de su madre y ganaría un premio Nobel. En 1904 nació su segunda hija, Eve Curie, quien se dedicaría a la literatura y la música. Marie nunca dejó que la maternidad interfiriera con su carrera científica. Equilibró su vida entre el laboratorio y la crianza de sus hijas, inculcándole los valores de perseverancia y curiosidad. El gran momento de los Curie estaba por llegar. Investigando minerales radiactivos, en 1898 lograron descubrir dos nuevos elementos, el polonio y el radio. Pero ese descubrimiento no fue casualidad, fue el resultado de años de dedicación, sacrificio y trabajo en equipo. Sin embargo, aún no sabían el alto precio que pagarían por su contacto constante con la radiación. Trabajando con pechblenda, un mineral que contenía uranio, notaron que la radiación era más intensa de lo esperado. Algo más debía estar emitiendo energía. Durante meses realizaron pruebas, midieron radiaciones y aislaron materiales. Finalmente, en 1898, lograron identificar un nuevo elemento: el polonio, que Marie nombró en honor a su patria, Polonia, un país que en ese momento ni siquiera existía en los mapas debido a su división entre Rusia, Prusia y Austria. Era su forma de darle visibilidad a su pueblo. Pero eso no era todo. Después de años trabajando, extrajeron otro elemento mucho más radiactivo, el radio. Este descubrimiento abrió un campo completamente nuevo en la física y la química. Sin embargo, la euforia del hallazgo no los preparó para el peligro que enfrentaban. El entusiasmo de los Curie los llevó a trabajar sin descanso. Durante años procesaron toneladas de pechblenda en un cobertizo mal ventilado, utilizando técnicas rudimentarias para expresar mínimas cantidades de radio. Pasaban horas respirando vapores tóxicos y exponiéndose a radiación sin saberlo. En aquella época no existía conocimiento sobre los efectos nocivos de la radiactividad. Marie solía llevar pequeños frascos de radio en los bolsillos de su bata de laboratorio, fascinada por su tenue brillo en la oscuridad. Pero el cansancio y la exposición comenzaron a pasar factura. Marie y Pierre sufrían debilidad crónica, quemaduras en las manos y un agotamiento constante. Sin embargo, jamás se detuvieron. El impacto de su trabajo fue tan grande que en 1903 Marie y Pierre Curie fueron galardonados con el Premio Nobel de Física, compartido con Henri Becquerel, quien había descubierto la radiactividad natural del uranio. Este momento marcó un hito en la historia. Marie Curie se convirtió en la primera mujer en recibir un premio Nobel.
Sin embargo, los premios y el reconocimiento nunca fueron su motivación. Mientras el mundo celebraba sus logros, ellos seguían en su laboratorio, trabajando incansablemente. El destino, sin embargo, tenía otros planes. La tragedia les golpeó con brutalidad. El 19 de abril de 1906, Pierre Curie fue atropellado por un pesado carro tirado por caballos. Murió al instante. Marie quedó desolada. Pierre no solo era su esposo, sino su compañero de vida y su aliado en la ciencia. En su diario personal escribió: «Es como si una parte de mí me hubiera sido arrancada». Sumida en un profundo duelo, pasó semanas sin hablar con nadie, pero en medio de su dolor tomó una decisión que cambiaría la historia. En lugar de retirarse, Marie se levantó con más fuerza, decidió continuar el legado de Pierre y asumió su puesto en la Universidad de París. El 5 de noviembre de 1906, Marie se convirtió en la primera mujer de la historia en enseñar en la Sorbona. Su primera clase fue un momento histórico. Buenos días, hoy retomaremos la última lección de mi marido Pierre Curie. Su voz temblaba, pero su determinación era firme. A partir de ese momento, Marie dejó de ser solo la esposa de Pierre, se convirtió en la líder de su propia revolución científica. En 1911, Marie fue nuevamente galardonada con un segundo premio Nobel, esta vez en química, por su trabajo en el aislamiento del radio y sus aplicaciones. Se convirtió en la única persona en la historia en ganar 2 premios Nobel en disciplinas científicas distintas, pero la sociedad no fue amable con ella. Mientras los periódicos la elogiaban por sus logros científicos, también la atacaban por su vida personal. Su relación con Paul Langevin, un físico casado pero separado de su esposa, desató un escándalo. La prensa la llamaba destructora de hogares, ignorando completamente sus contribuciones a la ciencia. El escándalo fue tan grande que cuando llegó a Estocolmo para recibir su segundo Nobel, la Academia Sueca le pidió que no asistiera a la ceremonia. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Marie? «Iré de todos modos». No dejó que la sociedad definiera su valor, sabía que su verdadero legado estaba en la ciencia, no en los chismes. Marie no se detuvo. Durante la Primera Guerra Mundial convirtió su laboratorio en una unidad médica y desarrolló las primeras máquinas de rayos X portátiles, llamadas Petit Curie, salvando miles de vidas en el frente de batalla. A lo largo de su vida rechazó la posibilidad de patentar sus descubrimientos, permitiendo que la ciencia avanzara sin restricciones. Pero la exposición prolongada a la radiación comenzó a debilitar su cuerpo. Marie sufría dolores constantes, quemaduras en las manos y una fatiga extrema. A pesar del sufrimiento, nunca dejó de investigar. Su pasión por la ciencia fue más fuerte que su propio cuerpo. El radio, que tanto la había fascinado, era también lo que la estaba matando. A pesar de su contribución a la guerra, nunca recibió una medalla por su servicio, pero a Marie nunca le importaron los honores, solo la ciencia. Después de décadas de exposición al radio, Marie comenzó a enfermar gravemente. Sufría de anemia aplásica, una enfermedad causada por la radiación. Sus manos estaban cubiertas de quemaduras y su cuerpo se debilitaba día tras día. En 1934, Marie Curie falleció en un sanatorio de Francia. Pero su legado sigue vivo, porque su trabajo sigue salvando vidas. Miles de mujeres siguen su ejemplo y pueden disfrutar de aprender en la universidad, y la ciencia sigue brillando gracias a ella. Porque Marie Curie no solo cambió la física y la medicina, cambió la historia de la humanidad. La frase más conocida probablemente de Marie Curie fue: «En la vida no hay que temer nada, solo hay que comprender». Albert Einstein alguna vez dijo que la ciencia sin religión está coja y la religión sin ciencia está ciega, pero lo que Einstein no dijo es que la ciencia, cuando es llevada al límite, también puede ser un sacrificio. Marie Curie no buscaba fama ni riquezas, no patentó sus descubrimientos porque creyó que la ciencia debía ser un regalo para la humanidad, pero la humanidad no siempre es amable con sus genios. Mientras el mundo la celebraba con premios, la atacaban con rumores. Mientras salvaba vidas con su trabajo, su cuerpo se consumía por la misma ciencia que amaba. El historiador Yuval Harari dice que todas las grandes revoluciones han sido impulsadas por la información, pero la pregunta es, ¿estamos listos para aceptar la verdadera cuando la tenemos enfrente? Si Marie Curie hubiera nacido un siglo antes, su inteligencia se habría desperdiciado en una casa, sirviendo el té en reuniones aristócratas. Si hubiera nacido un siglo después, habría sido multimillonaria con la patente del radio y la radiactividad, pero nació en el momento justo para cambiar el mundo, sin recibir casi nada a cambio. La historia se repite. Galileo, por ejemplo, murió bajo arresto domiciliario por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol.
Alan Turing, el padre de la inteligencia artificial, fue humillado hasta la muerte por su orientación sexual. ¿De qué sirve nacer con una mente brillante en un mundo que aún no está listo para comprenderte? El escritor Dostoyevsky decía que el hombre teme más a la libertad que a la esclavitud, porque la libertad nos obliga a ser responsables y la ignorancia nos permite culpar a otros. Marie Curie eligió la libertad del conocimiento a costa de su salud, de su tranquilidad y de su vida personal. Fue atacada por ser mujer en la ciencia, fue aislada por su relación con Langevin, fue olvidada por los gobiernos que usaron su trabajo sin reconocerla, pero siguió adelante, porque la grandeza no es un regalo, es una responsabilidad. Miles de personas hoy se curan de cáncer gracias a su investigación. Miles de mujeres hoy pueden estudiar física sin ser expulsadas de las universidades. Y miles de científicos hoy usan la radioactividad para explorar el universo. Y todavía hay gente que no sabe quién fue Marie Curie. Así es la historia. No recordamos a quienes hicieron el fuego, pero nos calentamos con sus llamas. El filósofo Will Durant dijo: somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Marie Curie no se convirtió en una leyenda por ganar 2 premios Nobel, se convirtió en una leyenda porque trabajó cada día como si la historia estuviera mirándola. Marie Curie no tenía dinero, no tenía influencias y no tenía privilegios. Solo tenía curiosidad y una determinación inquebrantable. Si hoy dudas de tu camino, recuerda esto: no necesitas que el mundo crea en ti, basta con que lo hagas tú. No esperes que las condiciones sean perfectas, empieza con lo que tienes y no dejes que la crítica te detenga. La gente siempre hablará. La pregunta no es si el mundo te recordará, la pregunta es: ¿qué estás haciendo hoy para dejar tu propia huella? Marie Curie no dejó frases épicas para la prosperidad, no hizo discursos motivacionales, no se preocupó por su legado, simplemente hizo el trabajo que creía correcto. Y a veces eso es lo único que importa. Si esta historia te inspiró, dale a like y suscríbete. Nos vemos en la próxima historia de quienes se atrevieron a cambiar el mundo.